El movimiento punk siempre estaba muy conectado con todo lo audiovisual. Ha convertido el cine, el documental, el video en una forma de resistencia contracultural. Por eso, en esta ocasión, vamos a analizar esa relación que existe entre el cine y el punk. Sean todos bienvenidos a Disturbios Sonoros, un podcast original de Mentes en Disturbio. Para los que nos han escuchado y para los que nos han visto, ya sea en YouTube o en Spotify, esto es Disturbios Sonoros, un podcast en el que pretendemos analizar, reflexionar, debatir, polemizar sobre diferentes temáticas que tienen una relación con el punk. El día de hoy tenemos una temática muy interesante y tenemos a un invitado muy especial. La temática del día de hoy es el cine. ¿Cuál es esa relación que existe entre el cine y el movimiento punk? Pero como siempre, no me encuentro solo. En esta ocasión no está Camilo, nuestro presentador habitual, sino que tenemos un personaje que tiene mucho para contarnos, tiene mucho para aportarnos en el tema del cine y en el tema de lo audiovisual. Pero que no sea yo el que lo presente, sino que sea él mismo el que se presente. Luis, bienvenido aquí a Mentes en Disturbio. Bueno, no, muchas gracias por la invitación. Pues, ¿qué? ¿Cómo me presento? No, soy ¿qué? Luis, más conocido como Lunar, y pues relacionado con la música, pues con el punk y con el audiovisual, así como estabas diciendo. Bueno, no sé, ¿qué más puedo presentar? No, yo sí sé cómo vamos a presentar, no, cómo vamos a iniciar esta conversación. Aquí en Mentes en Disturbio hemos hablado mucho de una banda y es muy genial que estés aquí con nosotros porque para nosotros en Mentes en Disturbio, Rechazo es una de esas bandas que nos ha marcado mucho en lo musical, en lo ideológico. Incluso en algún momento que hicimos un especial sobre anarcopunk, hablamos mucho tiempo de Rechazo, pero entonces, bacano tenerte acá porque vos fuiste miembro eh, original de Rechazo. Entonces, antes de hablar de cine, vamos a aprovechar que estás acá. Y para los que no sabían, Luis o Lunar ha hecho parte de muchas bandas de acá de Medellín. En este momento está con una banda llamada Átomos, ahora también podemos hablar de ella, pero en este momento, Luis, contanos un poquito sobre Rechazo. ¿Cómo fue que empezó? ¿Cuál fue la relación que tuviste ahí con todos los miembros de Rechazo? Lo que quieras como para tener una dimensión un poquito más amplia de lo que fue esa banda. De una, bueno, Rechazo como nació. Que yo me acuerde era que pues yo al entrar a la universidad, estudiar artes, conocí a Archie, que era el vocalista, o fue el vocalista, y éramos muy parceros, es como el parche de Ira, entonces nos manteníamos mucho donde Viola, Mónica, que tenían una casa, eso queda por la frontera, que eso ya no existe, pues eso lo tumbaron. No sé si ahí hicieron ese, ¿cómo es que se llama ese supermercado? El Euro. Creo que era ahí. En la frontera, el supermercado grande que hay. Sí, creo que era ahí la en casa. ese sector. Si no estoy mal, ahí era la casa. Y nos manteníamos mucho ahí, parchábamos mucho ahí, y ahí siempre eran instrumentos. Y también parchábamos con Zapata. Pues que Zapata en alguna vez cayó y dijimos, hey, ¿por qué no montamos unos temitas? Nos montamos. De hecho, yo creo que en ese tiempo, pues a ver, sí había tocado bajo, pero no era, pues, igual pues eso es lo bueno del punk, pues que no necesitamos ser Saber virtuosos. tocar para tocar. Exacto, no hay que saber tocar, sino como las ganas y eso. Y ahí estaba todo, entonces empezamos a ensayar, empezamos a tocar, al principio éramos Zapata en la batería, Viola en la guitarra, Archie cantando, que tampoco tenía idea de cantar, y yo. Y bueno, eso empezó pues más como de parche, y se fue poniendo como más serio, como que pues, no sé, como que nos gustaba, pues empezamos a sacar temas chimbas. Fue cuando lo que te comentaba ahora, que sacamos un split, el four-way split, eso lo grabó Viola en la casa, pues lo grabamos así recasero. Era, que no me acuerdo de una banda, pero era Electroduende, Retaque, y otra banda que no me acuerdo, y nosotros. Salud en Jacé. Pero, espérate, te interrumpo. Al principio, yo no sé si fue el primer concierto o de los primeros, me tocó un concierto que era muy ruidoso, o sea, Rechazo
era como un ruido muy diferente a lo que se venía haciendo en el momento acá, y luego como que hizo como que una transición y le metieron incluso, no sé si era un Trompeta. saxofón, trompeta, unas letras muy políticas, se metieron con todo el tema del street art, del anarquismo, y nosotros aquí hablábamos que consideramos como a Rechazo como una de esas bandas que marcan como una ruptura entre lo que era el punk medallo ochentero y parte de los 90 y ya esa nueva forma de entender el punk que era más politizado. ¿En qué momento pasó eso? Pues yo creo que desde el principio teníamos como esa idea pues como muy política, Sí. pero como que no era como tan consciente, pienso yo. De todas maneras, porque al principio era eso, como el parche de música y lo que vos decías, entonces empezamos como a ver, bueno, somos una banda, pero ¿qué vamos a hacer? Pues chimba Además el de lo punk, musical, exacto, chimba el punk y decimos un montón de cosas, pero entonces ¿qué vamos a hacer con esto? O sea, pongámoslo a que funcione, no solo expresarlo, sino también expresarlo en otros medios. Pues entonces lo que vos decís, entonces empezamos a hacer mucho graffiti, mucho stencil, mucha estampación, pues y a meternos como en el cuento de las marchas. de un colectivo, ustedes, Armamos un colectivo ¿cierto? que se llamaba La Sombra. La Sombra. La Sombra fue el colectivo y ahí éramos más gente. De hecho, hubo un momento, pues cuando Viola salió de Rechazo, fue un concierto que íbamos a tocar en Bogotá y Viola lo habían operado, no podía ir y ahí fue cuando entró Gabriel, que tocaba en Suburbia, bueno. Sí. Y entonces él como que entró a reemplazarlo para que nosotros fuéramos. Y en ese momento, pues, ya como que cuando volvimos ya de, no, ya que con Gabriel, listo. Y ahí entró el mono Felipe, como dijimos, ay, el parcero que siempre está con nosotros, no, entre también. Y eso se empezó a crear, fue como un combo. Éramos más que una banda, éramos como un colectivo. Éramos un colectivo, un parche, y habíamos varios ahí con varias como inquietudes, sobre todo como te digo, esta parte libertaria. Entonces empezamos a reunirnos, a ver cómo participamos en cosas, a marchar, sobre todo muy metidos como porque era como el tiempo de la universidad, Claro. con la de Antioquia, cuando habían cosas, estábamos ahí. El Antimili. En el Antimili también nos metimos como en la parte organizativa, sobre todo pues al principio, y como viendo siempre cómo movernos, pues como que no fuera solo la música, solo tocar, sino como decir, replicar pues la idea o difundir la idea, pues en este caso libertaria o anarquista, Claro. en otras partes. Y también pues como que estudiábamos, parchábamos a ver pelis o cosas y siempre había como esa inquietud y era bacano porque decíamos como, es que marica, pues toca hacerlo porque entonces pues si no se hace, entonces ¿qué? Es verdad. Pues entonces esa fue como que lo que más nos movió. Y era eso, pues, sí, por ahí, no sé si viste la foto, que somos un combo. De hecho, ahí cantaban varias parceras, pues, o sea, no era como, Archie era como el vocalista, pero igual ahí, Claro. cuando tocábamos, eso se montaba varias gente, eso parecíamos, era una orquesta, el conjunto. Bueno, ¿qué quedó de Rechazo a nivel de música? De ¿Qué música. la gente que puede encontrar oficialmente trabajos de Rechazo? Pues lo que es la acción directa, que es el sencillo, pero ese es como complicado conseguir, porque eso solo se sacaron 300 copias. De hecho, con todo el cuento pues del hazlo tú mismo entonces sacamos el sencillo en discos. CD. No, el sencillo. Es la acción directa. No, perdón, Contrainformación. Si la acción directa es el CD, vea, ya me estoy perdido. A ver, para mí, que he sido seguidor de Rechazo, el Contrainformación es el disquito. No. El Contrainformación es el CD, ya me acuerdo. Y la acción directa. La acción directa es el sencillo, sí. Esas son como las dos, digámoslo, grabaciones oficiales, más el cassette. Más el cassette. El split con las otras 4 bandas. Incluso en el cassette es que tocamos Zapata, Viola, Archillo. Y sí, Zapata, eso. Y en los otros trabajos ya sí somos. Ya vino la formación. Ya que, por ejemplo, Serna le metía como bongoes. Sí, los chiquitos son los bongoes, ¿cierto? Sí. Le metía bongoes y entró después a tocar la batería. Ok. Y un parcero que pues, del colegio, Máximo, tocaba trompeta, que él creo que tocaba en 1%, que era una banda de hace años también.
le metió la trompeta. Pero fue en la grabación, nunca pues cuando en un En vivo concierto nunca. nunca sonó la trompeta. Los bongoes sí, los bongoes sí sonaron en concierto en algún momento. Y también fue que una vez que íbamos para Bogotá, no sé qué, que es que es un charro, porque siempre pasaba eso. Íbamos para Bogotá, Zapata no podía ir y terminó yendo Serna a tocar la batería. Y ahí lo reemplazó. Creo que incluso fue cuando era el primer congreso Narcopum que nosotros tocamos en esa vez, Ah, claro, yo tuve la oportunidad de ir allá, eso fue en el 2002. en el 2002. Yo estuve allá en ese concierto de Narcopunk, pero con mi banda anterior, que era Lo que Queda, que lo organizó toda la gente de Policarpas, y fue fue en Bogotá había un congreso de Narcopunk y fuimos varias bandas de Medellín a tocar y a presentarnos, entonces ahí, digámoslo, fue como esa vez que está diciendo Lunar. Eh, Hay bandas que vale la pena que regresen, al menos en un concierto de reunión, porque de verdad marcaron algo importante, de verdad generaron como un punto importante dentro del punk de Medellín y para nosotros y para mucha gente más, Rechazo es eso, Rechazo es como esa banda representativa entre el 90 y el 2000 que marca como la politización del punk, como el anarcopunk y musicalmente es muy genial. ¿Ves alguna posibilidad cercana o lejana de una reunión, de algún encuentro, o definitivamente ya etapa concluida? Nosotros tratamos hace un par de años, diremos, no, muchos años ya más, por ahí 6, 7 años, estuvimos ensayando sin Archie, porque Archie vive en España, ¿En Barcelona? Barcelona, pero todos, o sea, Serna, pues los que habíamos terminado Sí. en la banda, que éramos Serna, Felipe el Mono, Gabriel, la Chuchi, que era la compañera de Gabriel, bueno, o Gabriel, el compañero de la Chuchi. Sí. Éramos como, empezamos a ensayar, de hecho como Gabriel y la Chuchi tenían en su casa, pues tenían un estudio con ensayadero y todo, entonces ahí empezamos a ensayar, le estuvimos dando, pero es que es muy difícil conseguir con los tiempos. Ahora la veo un poquito complicada, pero pues Pero no se descarta. no se descarta. Pues yo ahí traté de hablar en estos días con Gabriel y porque yo creo que si yo lo jalo, nadie jala, lastimosamente. Pero sí, puede haber la posibilidad. No la veo tan fácil, incluso hablaba con Juan Ferrer estos días, yo le decía, es que es muy difícil juntar los tiempos Juntar a de tantas todos. personas. Pero bueno, no descartemos la posibilidad, ojalá que se dé. Si están en busca de un vocalista, pues yo me ofrezco humildemente para cantar. Pero bueno, la idea sería esa, que retomaran Rechazo y pudieran continuar, porque de verdad es algo muy genial. Bueno, Luis, dejando a un lado Rechazo, vamos a hablar de lo que vinimos, ¿cierto? Vamos a hablar de cine. Aquí esta es una conversación, pero más que una conversación, esta va a ser un poquito más tipo entrevista, te va a preguntar cosas, lo que vos lo que nos querás contar. Empecemos por lo primero. ¿Qué significa para vos el cine? ¿Te denominas, te gusta ese título, por ejemplo, de cinéfilo? ¿Le das como esa trascendencia al cine? ¿Cuál es la relación que tenés con él? Pues a mí me ha gustado mucho el cine, sí. Bastante, pues no sé si considerarme cinéfilo, yo creo que sería ya muy, pues sí. ¿Muy pretencioso? Sí, muy pretencioso. Pues no sé, porque también me he distanciado un poco. Antes era más gomoso. De hecho, hace muchos años ya vengo más como por el lado como de la animación. Entonces yo ya me he metido más como por el lado, pues, pero igual es audiovisual también. Audiovisual. Cine, igual. Eso es, conectado, pero ya como con ese rigor que yo antes era. De hecho, tengo muchas películas aún. Fui colección, pues sí, tengo muchas películas como de cine clásico, como de cine de culto, pues, cine de autor. Sí me considero, pues, por un lado, muy amante del cine, pero no sé si me puedo considerar cinéfilo porque, no tengo, me he alejado, no he vuelto a estudiar, pues, pero sí, la relación siempre, un gusto impresionante por el audiovisual, por el cine. Estudié producción de televisión, estudié animación también y artes plásticas. Y siempre, pues, por ejemplo, mis trabajos de arte en la universidad terminaron siendo videos. Pues era audiovisual. Yo terminé siendo audiovisual. Ok. Digamos que el punk, no solamente a nivel del cine, sino que es como una de las ideas fundamentales, que es el hazlo tú mismo, permea todo, la música, la literatura, la información y en este caso el cine. ¿Cómo ves vos ese hazlo tú mismo, que es una de las ideas
predominantes en el punk. ¿Cómo ves el hazlo tú mismo en relación al cine, al mundo del cine? Pues me parece que tiene mucho que ver. Y incluso siento que ahora tiene más posibilidades. En este momento, pues tenemos un celular, en el celular tenemos cámara, ya Claro. podemos editar en un celular. O sea, me parece que ya es incluso más factible que en alguna época, porque antes era más difícil tener acceso a una cámara. Bueno, igual creo que pues, el hazlo tú mismo lo que dice es hazlo con lo que tengas. Pues había acceso de pronto a cámaras de cine 8 milímetros, pues, y conozco historias y he visto películas de cine que se le puede considerar de bajo presupuesto, porque realmente lo que se necesita es eso, es tener algo para contar o las ganas para hacerlo y expresarlo. Me parece que va muy de la mano. Por un lado, porque el cine es una forma también de comunicar, de expresar. Es una forma de expresar, como lo puede ser, pues viene el punk, pero el punk es musical y es expresar. Pero el audiovisual también te da la posibilidad de expresar, o de denunciar, que también, pues si lo mezclamos como ya como con una temática como tal, porque pues cine es muchas cosas de cine. Pero sí me parece que tiene mucho que ver y, como te digo, parece que estamos en un momento en que el hazlo tú mismo para la parte audiovisual, cine, pues da. Por ejemplo, ya hay festivales de cine de celular. De celulares, claro. Entonces, además un celular de estos, o sea, como pues un celular ya graba que 4K, no sé qué vainas. Igual la calidad no importa, pues tampoco. Si a eso vamos en el pub, no hay que saber tocar, hay que tener ganas de tocar, de expresar, y es lo mismo. O sea, a la hora de hacer y contar una historia y expresar lo que uno quiere decir a través de imágenes, no tienes que tener el mejor equipo, no tienes que tener, pues, sí, la mejor cámara, el montón de billetes, pues porque sabemos que el cine como tal es costoso. Sí, claro. Pues no solo realizarlo, sino producirlo, postproducirlo, todo, pues todas las etapas va el billete. Entonces, siento que eso no necesariamente tiene que ser un limitante y me parece que es muy importante ese hazlo tú mismo, pues tener las ganas de expresar algo y no esperar ni siquiera ganarse una convocatoria, pues, o un estímulo para poder hacer algo. Es verdad. Bueno, a mí algo que me he cuestionado, me he preguntado es, a mí también me gusta mucho el cine, me gusta disfrutarlo, entenderlo, pensarlo, estudiarlo hasta cierto punto. Y me he cuestionado antes, cuando estaba preparando esta entrevista, yo decía, bueno, ¿qué necesita una película para que sea considerada una película punk? ¿Cierto? Para que se diga, esto es cine punk. Entonces yo tenía como varias opciones. Primero, que la temática de la película sea punkera, que el director sea un punkero y haga una película, que el director no sea punkero, pero que dentro de la película haya una temática punk. ¿Qué crees vos que necesita una película para poder, digámoslo, tener como ese título, esa etiqueta de que podría considerarse como una película de que represente como el punk? Pues yo creo que serían como varias cosas, ¿cierto? Porque está lo que es la temática, ¿cierto? Cuando se referencian directamente a que están hablando o pues que hay punqueros en la historia. La historia. O que pueda tener relación con el movimiento punk, ¿cierto? Que incluso pues se ve reflejado en la banda sonora, esa puede ser una forma, sí, que me parece que funciona. También me parece que una forma que, pues, cuando uno, es como la expresión, es que eso está muy punkero. Lo tomo también así como una película muy punkera, puede ser que no necesariamente hable del punk, o que tome temas punk, pero puede ser contestataria. Incluso puede romper con los cánones cinematográficos. Entonces, se podría considerar de varios puntos de vista, pues desde varias formas. La temática, pues me parece que llama, pero de todas maneras muchas veces a mí me gusta mucho cuando son arriesgados los directores o los creadores o las creadoras en hacer algo y que puedan salir de lo establecido. Sí. Por ejemplo, hay una película, cuando vos me preguntas esto, que se me viene a la cabeza, de hecho un director como tal, que es John Waters y Pink Flamingos, que es una película que para mí es muy punkera. Me parece que es muy punkera. Sin que la temática. Excelente. No tiene punk, no salen punkeros, pero es muy punkera. Pues Divine, que es la protagonista, que es un travesti,
Hay una escena que es súper ícono de la historia del cine ya, Sí, que coge mierda de un perro recién así y se la come. se la come. O se pone un pedazo de carne entre las piernas. Pues hay un montón de escenas. Igual, pues los protagonistas uno tiene el pelo rojo, el otro tiene, de los personajes que salen ahí, el otro tiene el pelo verde. Entonces, no sé, a mí, y hay como una denuncia ahí porque tienen una gente como por allá metida en un hueco y ellos se sublevan y no sé qué cosas. Entonces sí me parece que esa película como tan, así no hable de punk o no tenga Encaja encaja. dentro de esa Encaja. etiqueta. Y de hecho hay una parte que ellos están por allá en una cosa y llega la policía y creo que los comen. O sea, también ese contra de la policía, Sí, claro. pura gente, pues como pues como de bajo mundo, pues como los segregados, la gente aparte, ¿cierto? Entonces me parece como tal que esa película, así no tenga el punto, es muy punkera. Ok. Además de eso, además de Pink Flamingos, que estoy también totalmente de acuerdo, encaja dentro de esa estética. Eh, Háblanos de otras dos películas que vos consideres por lo que está pasando, ya sea porque tengan punqueros como protagonistas o porque su manejo audiovisual o conceptual transgrede ciertas normas. ¿Vos consideras que alguien debe decir, me tengo que ver esas dos películas y encajan dentro de la línea punk? Por ejemplo, pues yo creo que incluso la película antes se volvió ícono del punk más que pues La Naranja Mecánica. Ok, A mí me parece que es una película también muy punkera, muy punkera. muy incluso en estética, sin ser punkeros, que muchas bandas, pues Addicts Retoman toda la y estética. hay más, creo, ¿cómo es que se llama? Bueno, otras bandas que son incluso la misma estética de los Groggies, que eran los manes, que se ponen, los Droggies, que se ponen esa mecha así como con el sombrerito y todo, y me parece que marcó más al punk que... Pero eso era anterior al punk, Exacto, por eso. totalmente anterior al Exacto, punk, entonces me parece que es muy muy punkera, sin pretender ser. sin pretender ser. A ver, entonces está Pink Flamingo, que también es antes de punk. ¿Qué si no piensas estoy mal. sí, qué piensas, por ejemplo? Yo no sé si catalogarla punk, pero está también, se ha asociado mucho con el punk, por ejemplo, Trainspotting. También, pero Sí. sí, porque también, incluso ahí salen, ahí salen es como unos skins que le tiran, le disparan, Sí. creo que porque están con los perros. Pero sí me parece porque es como los marginados. Los marginados. Esa es la palabra que estaba pensando que casi no me llega, como la parte de marginados. No sé si, pues porque también hay una ahí como a la droga, pues, y al consumo. A la heroína que se igual asoció mucho. está muy mezclada con el punk. En fin, así no sea la heroína, pues siempre el punk ha estado relacionado con el consumo de alguna sustancia, de lo que sea. Pero es precisamente porque ese escape a la realidad. Entonces a mí me parece que Transpotting también podría ser considerada encajar en una película como punkera, pues sin ser de punk. Sin ser de y sin mostrar punkeros directamente o lo que sea. De hecho ahí estaba que leí en estos días que me pasó Juanfer un artículo, que se me olvida, qué pena el nombre de la chica que lo escribe, que habla de esta película de los muertos vivientes, del retorno de los muertos vivientes. Sí. Y que como ahí sí hay un grupo de punkeros. Hay un grupo de punkeros con toda la estética Con toda la punkera. estética punk. Entonces, y según leo en este documento, en este escrito, hay una entrevista a Caliche, Desadaptados, y él habla incluso que a eso le marcó estéticamente, que se fue a lo verlo con el parche, y eso le llamó la atención, y es lo mismo, también como esa relación de los marginados, también que se parchan en un cementerio, que es también ese lugar donde terminan los punqueros porque no los quieren en ninguna parte. Todos los punqueros en algún momento hemos terminado hemos parchado en un cementerio. Camilo ha terminado en un cementerio. Nuestra voz fantasma ha terminado en un cementerio. Todos hemos terminado. Todos hemos parchado. Y creo que siempre hay esa relación. Yo personalmente, por ejemplo, no tengo ese recuerdo de esa película que me haya marcado a mí como, pues como pum, ¿sí me entendés? Como que yo diga, yo me vi esa película y me llamó Y por eso me volví. Pero ahora que nos la están mostrando acá, es más, yo tengo muy claro que en el CD, en el trabajo musical de The Casualties, en el For the Punks, hay una canción que incluso el intro de la canción es un texto en el que el punkero, digamos, el punkero más representativo de la película, él le sale diciendo a una de
de las que están ahí actuando con él, le dice como que esto no es un disfraz, esto es un estilo de vida, y Casualties captura ese fragmento de la En la película película original es y la pone ahí como intro. Sí, definitivamente es un referente. un referente muy, muy, muy genial. Bueno, dale. Otro que me acabo de acordar cuando estabas hablando de eso, que me parece que es muy punkera, que es Acción Mutante, De Alex de la Iglesia. de la Iglesia. Total. Es muy No la tenía, pero total. Es muy punkera esa película. Y además, pues, Deftones, es que tiene una canción. Una ahí. canción. Incluso hay una banda que es alemana, si no estoy mal, que se llama Acción Mutante, claro y que sí. Pues, que es más pesadita, pues no es tan punkera, es más fuerte, pero creo que tienen una parte de la película incluso. Entonces creo que también como que influye. Porque pues, y me parece que Alex bueno, ya que estamos hablando también, se me viene otra en la cabeza ya de España, que es de Tacones Lejanos. Famosísimo. Almodóvar. Almodóvar. Pedro Almodóvar. Pues que Almodóvar, de hecho hay una película que es punkera, que sale en unos, ¿cómo es que se llama? Pues porque Betty Almodóvar, Lulibón y otras chicas del montón. sí, Esa película son punkis. y pues que si no estoy mal, pero Almodóvar no formó Sí, parte de la movida sí, madrileña. la hizo parte del Es que es más, de pronto ahorita nos puedes poner creo que hay una banda que es como Almodóvar. Hay una banda que creo que yo no sé si tocó directamente, formó parte directamente Pedro Almodóvar, pero su apellido, su nombre aparece ahí y él es como una pieza fundamental de toda esa movida madrileña. Por acá nos estamos mostrando una, Luis, no sé si te la viste, Noviembre. Noviembre, no. ¿No te la has visto? No. Esa yo sí me la vi y es totalmente recomendada y es una película española también de un grupo de teatro que hace un teatro, lo que ellos denominan teatro invisible. Es un teatro espontáneo en la calle en el que nadie lo espera y ellos hacen su aparición y es también muy, muy crítica y muy política. E incluso hay una escena, una de las escenas tiene una obra que se llama Punkis en el metro y son todos ellos con su estética punkera interfiriendo con la normalidad del metro. Entonces también, Noviembre. Pedro Almodóvar, reconocido director de cine, también tuvo una etapa punk en su vida, especialmente durante la movida madrileña. Almodóvar y McNamara, es verdad. Sí, 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 hay como una conexión muy fuerte entre eso. Bueno, Luis, vamos a caer en lo cliché, que lo hemos hablado varias veces acá en este programa, pero pues aprovechando que estamos acá, vamos a hablar. Vámonos de la movida madrileña, vámonos para Medellín, para las comunas, y llegamos a Rodrigo D. No Futuro, que genera amores, odios, críticas, rechazos, admiración. Entonces, ¿qué opinión te merece Rodrigo D? A mí, en lo personal, siento que pues me parecía que no representaba a lo que era el punk en Medellín. A mí personalmente, recuerdo la primera vez que la vi, yo decía, no, es que nosotros no somos pillos. Sí estábamos relacionadas, pues me parece muy lógica, pues por la época y todo, pero me parecía que es como pum, pum, pum. Me decía, no, pues que nos están haciendo ver, es como una estigmatización, pues. Exacto, unas liendas, y creo que eso pesó. Sí, claro. Eso tu mella, pues. Pero en sí la película me parece que también tiene ese toque, pues que pues, este man de Ramiro Meneses es como también ese paria ahí también, pues igual todos, pues en general todos ahí son marginados, pues son gente que se la tiene que, pues y la violencia y toda esta cosa. Pero, como te digo, en sí no es como el tema de la película, no creo que maneje el punk como tal, que me parece interesante investigar, pues no sé si, me imagino que ya lo han hecho, por qué terminaron saliendo tantos punkeros o por qué hay esa relación con el punk en la película, cuando realmente no es como pues me imagino que eso habría que presentarse la vida. O sea, el punk no es como no la finalidad. No es la finalidad, no es la finalidad de la película, que está ahí. Está ahí. Incluso creo que gana mucho protagonismo en algún momento y creo que últimamente le han hecho como unos reconocimientos y lo han metido mucho como al punk y no sé qué, porque pues el afiche es este man con las baquetas y no sé qué. Pero no sé por qué, de pronto porque también el punk estuvo muy relacionado como le muestran en la película, con el sicariato, porque es real que sí, pues había que, me imagino que con toda esa violencia y todo lo que había en esta ciudad, pues, o sea, es que todos terminamos relacionados de alguna manera con la violencia en este país, con todo lo que pasó. Pero sí siento que conciliarlo como una película, pum, 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 pues, no.
definitivamente no. ¿O Pues sí? a mí A vos no. no me parece porque no hay como esa cosa que esté como contra, pues como esa cosa contestataria. Pues sí hay mucha banda sonora, están, pero mira que también hay metal, porque nunca han dicho, si vos ves el disco de Rodrigo D, es un lado punk y un lado metal. Eso es muy interesante, porque siempre el punk, Exacto. porque siempre Rodrigo D va de la mano con la estigmatización del punkero, pero no con la Con la del estigmatización metalero. del metalero. Que para mí, si a eso vamos en ese tiempo, casi que estábamos en el mismo, Sí, claro. en la misma olla, Y pues. aparecen también metaleros en Pues la, también en aparece la que le película. dicen a Vicky Apia, las metales, las Chatarrera chatarreras. o gonorrea, claro. Escena clásica de Rodrigo D. De Rodrigo D, pasemos a otra película. No sé si has tenido oportunidad de verla. Nosotros incluso aquí en Mentes en Disturbio, alguna vez tuvimos oportunidad de entrevistar a algunos de los actores, Los Nadie. Sí, ¿Te las has visto? Bueno, claro. Los Nadie, para los que de pronto es importante también contextualizar un poco, porque no solamente nos ven acá, sino que esto es un programa internacional que llega a todas partes del mundo. Los Nadie es una película de acá de Medellín que relata un fragmento de la escena punkera, un fragmento de una escena punkera que en el 2010 más o menos tuvo mucho impacto, que esa escena crusty del circo, del malabar, de la narcopunk, fue muy genial. Y Los Nadie relata eso. Está grabada totalmente en blanco y negro, actores también totalmente naturales. ¿Qué opinión te genera Los Nadie? Por ejemplo, a mí me parece que se acerca más. Más cierto. A mí me parece que es más cercana y la siento como más, o sea, me identifico más ahí. De pronto porque es más, digámoslo, más mi generación, porque pues Rodrigo D es como la primera oleada punk, pues, Sí, que, claro. que son los más viejos. Pero yo sí me siento más identificado, me parece que es más aceptable, me parece que sí tiene más temática también, porque mira que ellos quieren escapar, ellos se quieren ir de acá, o sea, es eso mismo, los marginados, es salirse de la realidad, pues como salir de la realidad. También hay como la intervención, la autogestión, pues que lo maravilloso, ahí, pues, no sé, a mí siento y que creo que los personajes como tal Sí. en sí hacen parte, o sea, son punqueros. Sí, claro. O sea, en realidad la temática me parece que sí toca más el punk. No sé si por investigación o por qué, o porque era lo que quería, de pronto lo que quería El director. Víctor Gaviria en aquel entonces no era tanto esta parte musical. Aquí me parece que esta parte musical sí está más metida, el punk, la calle, mucho la calle, estar en la calle, el rebusque, pues, el halo tú mismo también. Eso te iba a decir yo, que me parece que la autogestión ahí como una forma alternativa de vida frente al modelo que impone la sociedad, el neoliberalismo, capitalismo, es muy genial, porque entonces son un montón de chicos que definitivamente no se sienten identificados con ese modelo de vida y se la rebuscan a través de los malabares, a través del circo. Me parece muy genial y muy arriesgada esa apuesta de querer irse a recorrer todo Latinoamérica pidiendo, haciendo sus malabares. Es muy genial. A nivel de música, también está musicalizada por bandas supremamente reconocidas e importantes y consecuentes de la ciudad como Odio, ¿cierto? Esa canción a mí Sí. me parece brutal, la canción de Los Nadie. Entonces, sí, claro, yo también estoy de acuerdo con vos en que se siente más, digámoslo, más auténtico, más honesto y más conectado con la realidad. También estaba pensando mientras comentabas que puede que de todas maneras la realidad musical del punk en ese tiempo, cuando hicieron Rodrigo D, sí era porque mira que ellos lo que buscan es, pues me parece que va en contra a lo que predica el punk, pues que es como suerte al capital, no sé qué, pero esos manes antes son pues, robando y no sé qué, porque Claro. tienen una idea que le genera precisamente la sociedad. Entonces buscan ese ideal de sociedad. En cambio, en los Nadie antes se salen de ese ideal y van a otro lado a buscar pues, lo que nos enseña la música, pues como estas otras opciones. Entonces, por eso digo que no sé si es también por el momento, que también me imagino que tiene mucho que ver, como el momento histórico, o el año en que se hizo cada cual. Y también pienso que en el momento de la película, pues Los Nadie ya tiene una evolución más del punk medallo. Pues, o sea, ya han pasado más cosas musicalmente en la escena, en el punk, que puedan también determinar visualmente y estéticamente una película, me parece.
Es que por eso ahorita yo decidí iniciar con lo de Rechazo, no simplemente por curiosidad y por hablar de una banda que personalmente me gusta, sino porque yo siento que el punk de Medellín ha tenido como unas etapas, unas rupturas, unas transiciones. Entonces, uno no puede pensar a Rodrigo D y uno no le debería exigir ni a los protagonistas ni a los músicos de Rodrigo D lo que se les exige a los nadie, porque es que Rodrigo D es producto de un momento histórico donde no había la forma para que estos chicos, los que eran chicos en ese momento, tuvieran acceso a una información o a un proceso de politizar su forma de pensar. En cambio, ya los nadie, ya es otro momento histórico donde, como decíamos ahorita, ya el internet ya había llegado, los fanzines ya habían llegado, ya la información era mucho más accesible. Entonces, claro, ya sí tenías la oportunidad de elegir, digámoslo, qué tipo de punkero quiero ser. Antes no. Y Antes era, además, pues la posibilidad de las mismas letras que, o sea, en ese tiempo lo que habría en español, pues muchas bandas, pero era más corto que lo que hay ahora. Pues porque aquí ya también hay bandas pues, de aquí mismo, de cerca, pues la misma Latinoamérica, que tienen unas letras muy contundentes. sí, Entonces es lo que estás diciendo, es totalmente. Pues o sea, ya hay como una educación, digamos. hay No una sé si se educación. puede decir así de esa manera, pero sí, ya hay un contexto, pues ya hay como esa información y como que se puede vivir de otra manera, pues se puede plasmar de otra manera, que fue, a mí me parece que Los Nadie sí muestra más esa movida punk y creo que se centra más la historia en el punk. Es verdad. A mí, Luis, el cine colombiano siempre me ha gustado mucho. El cine colombiano, más allá de lo que nos muestran las producciones, por ejemplo, de Caracol o de RCN, que es lo que nos tienen acostumbrados un 25 de diciembre con el prototipo de película comercial como El Paseo, todas esas películas que a mí personalmente no me gustan, pero siento que hay un montón de directores, un montón de apuestas alternativas muy interesantes, muy creativas, que hacen del cine nacional algo muy genial. Yo, yo he podido identificar que el punk, la música punk, está presente en demasiadas. O sea, películas que no tienen nada que ver con el punk, y aparece el punk. Por ejemplo, La Virgen de los Sicarios, Ujú. basada en el libro de Fernando Vallejo, este director alemán, le mete punk. O sea, el chico que está ahí, el protagonista, Alexis, escucha punk, escucha La Pestilencia. Hace poquito que tuvo mucho impacto, la de Los Reyes del Mundo, Orilla del mundo. que está en Netflix, creo que Sí, está, también aparece el punk. Y vos coges muchas películas y en algún punto hay una canción de punk. La pregunta es, ¿vos por qué crees que hay esa conexión entre el cine nacional, cine colombiano, y la música, las canciones de punk? Pues yo podría decir Los Reyes del Mundo porque, porque conozco a la directora, Laura Mora, pues, de hecho Laura Mora es una banda de punk. Ah, buen Entonces me detalle, parece que eso buen tiene mucho detalle. que ver. Pero siento que también puede ser esa relación pues como mostrar esa parte como que es de calle, como callejero, como esa parte que te decía como marginal. Pues es lo que yo pienso, que es igual, siento que el punk ha estado, no sé si es que le llega a mucha gente o qué. De hecho, a mí me parece muy interesante eso que vos decís, que por qué salen canciones de punk en las Que películas no que tienen no tienen nada que ver con el punk. Yo pensaría que de pronto, bueno, pero el director alemán no tendría por qué. incluirlo. Y no Exacto. es que ese es el punto, que no hay necesidad. Por ejemplo, retomando la escena de la Virgen de los Sicarios, o sea, hubieran puesto una canción de salsa o de vallenato y da lo mismo, porque no interfiere en nada en la trama, pero eligen el punk como esa banda sonora detrás de la película. De pronto, también se me ocurre que de pronto pudo haber influencia de Rodrigo de alguna manera, como en esa estética y Claro. porque la Virgen de los Sicarios creo que puede estar relacionada con Rodrigo D. Y Pues por tiene esa, por como, esa idea de no futuro, de los jóvenes de comuna que morían rápido. entonces no sé si de pronto el director la haya puesto como por esa similitud o como dando esa idea también como
y además es una banda de acá, pues porque hubiera podido poner, qué sé yo, Sí, claro. otra banda punkera de otro lado, pero Bueno, sí, precisamente también hay por una, una presidencia. sí, se puede ver como una intención ahí Exacto. más marcada, claro. Como para marcar que que es Colombia, pues Las Pestilencias es una banda, pues, imagínate, toda la vida. Entonces, no sé, para mí es eso. Y como te digo, pues ya por este lado de Laura, sí, porque sí sé directamente que ella sí, pues influencia, como te digo, tuvo banda de punk. Ahí como un paréntesis, ella Cantaba cantaba, ¿cierto? En una banda que se La llamaba Zorra. La Zorra. Claro que sí. Esa banda, pero ya no existe la No, banda. no, hace años. Ok. Yo conocí al guitarro, al bajista, no me acuerdo quién era el baterista. No. Pero es muy genial ver que dentro de la escena punk, gente que vivió, que formó parte, pues ahora tiene propuestas, digámoslo, comercialmente tan acogidas, tan exitosas, que es una muy, muy buena película. Pero yo creo que también, como te digo, es pues, y más si son, pues yo creo que es que el punk en Medellín, pues, o sea, es que el punk medallo se ha vuelto casi que Una identidad. una identidad, Una o sea, es identidad. como una marca, pues por decirlo de alguna manera. Sí. O sea, el punk medallo es un estilo y se reconoce en todas partes. Ok. Entonces me parece que si estás haciendo un contexto de Medellín, pues la Virgen de los Sicarios de Medellín, Sí, bueno, claro. los Reyes del Mundo no, pero bueno, sí tiene mucho de Medellín porque ellos se van pero bueno, sí, pues parece que como que contextualiza. Y creo que el PUN se ha relacionado, seguramente a partir de Rodrigo D., con los paria, con los marginados, ¿cierto? Con la gente por allá que soy elegante. Sí, no, es verdad, da como un contexto de ciudad, un contexto De urbano ciudad, muy de genial. calle. Rodrigo de No Futuro, Los Nadie. Te voy a preguntar, Luis, por un documental de una persona que sé que vos sos cercano a él, que compartiste, digámoslo, momentos de calle, momentos de parche, de fin de semana, de Más allá del no futuro, el documental de José Juan, que ese nombre me parece interesante porque, claro, también da como una perspectiva un poco más allá de lo que pasó en los 80 y te abre la posibilidad, bueno, sí, los 80 existieron, Medellín, Pum, Medallo los 80, pero también qué pasó después y muestran a todos estos personajes, a los que sobrevivieron, cuentan todas esas experiencias. ¿Qué opinión tenés sobre ese documental que hace José? Pues me parece que es muy interesante precisamente esa búsqueda y esa apuesta, porque creo que de cierta manera es sacar ese estereotipo del no futuro que generó Rodrigo D., porque ese es más allá del no futuro. O sea, nosotros no nos quedamos siendo unos pillos malos que estábamos en la violencia así y todo eso, pero a mí yo pienso que a nosotros el punk fue lo que nos salvó la vida, pues, o sea, la música y el encontrar otras posibilidades. Entonces a mí me parece que eso es lo que de cierta manera se puede ver en el documental, pues como hablar de qué ha pasado después del no futuro. O sea, y que si hay cosas, que siguen pasando cosas, siguen estando en la escena, hay movidas. Entonces me parece interesante, es como esa búsqueda y precisamente como encontrar que el PUM no solamente es el PUM mierda, pues, o el PUM no futuro y más en el, pues que lo hay y todo, que hace parte, pero hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas. Bueno, ya sería, también me parece que la estética o la forma de hacerlo es muy punkera porque cero luz, por ahí hay unas tomas todas oscuras y todas granuladas y no sé qué. Total. Entonces me parece que de cierta manera también tiene como esa estética punk. Conociendo a José, pues, sé que José es antropólogo, entonces siento que esa también fue como, me parece que fue como una deuda que él tenía consigo, pues como esa mezcla de la música y de su profesión o de lo que él se graduó. Sí. Entonces me parece interesante en ese sentido. El documental se puede considerar como una forma de resistencia contracultural. Lo ves así como una herramienta que las personas tienen a la mano para visibilizar, para denunciar diferentes problemáticas, mucho más incluso que pronto una película. A mí me parece que el documental, el papel del documental precisamente es mostrar lo que no muestra una película, que la película es ficción. ¿Qué muestra el documental? La realidad, pues de eso trata de mostrar el documental. Entonces me parece que es muy importante
y que de cierta manera es un grito también o una denuncia, es muy contestatario. A mí me parece que el documental es demasiado contestatario porque es retratar lo que muchas veces no quieren mostrar, o sea, lo que no te muestran en el noticiero, no te muestran los medios de comunicación o no te muestran pues las grandes productoras o con excepciones, pues como lo hemos hablado. Y bueno, igual creo que pues nadie no es que sea pues la superproducción, pues es más bien bajo perfil y bueno. Pero siento que el documental tiene como también me parece que es necesario. Es necesario. Es necesario y es que el poder del audiovisual y documentar y mostrar lo que es la realidad es importantísimo. Según esa idea, si pudieras, si alguien te dijera, listo, Luis, ve, te vamos a facilitar todos los medios, toda la logística para que vas a producir un documental sobre algo específico de la escena punkera de Medellín, del momento en el que vos quisieras, qué te gustaría mostrar? A mí que me gustaría mostrar Sí, del movimiento punk de Medellín. de Medellín, específicamente. Pues, por ejemplo, cuando estuvimos con la investigación de Vito, yo siempre insistía en mirar como los otros, pues como salirnos por un lado salirnos de las bandas, sino ver qué más había en el punk. O sea, está el que dibuja, el que pinta, el que estampa. Pues hay muchas formas de expresión que también están en el punk, porque el Claro. punk pues parte como de la música, pero el punk conlleva un montón de cosas, de expresiones. Me parece muy interesante y haría como esa investigación de los que nadie conoce, de los que no sabe, nadie habla, pues porque por ejemplo hay gente que tiene una disquera, por ejemplo, Sí, o tiene un estudio de grabación, o tiene un ensayadero y aporta mucho a la escena, claro, pero no nadie sabe, son conocidos. nadie sabe. Entonces yo le apuntaría como a eso, como Los invisibles los del punk. invisibles del punk, a eso. Incluyendo pues también las minorías dentro del mismo punk, mujeres, diversidad sexual, pues como todo eso que incluso pues en el punk se supone que buscamos esta reivindicación porque pues todos estamos ahí o todas y todos estamos ahí, pero que de cierta manera me parece que el punk en sí ha sido pues muy machista, muy segregador. Claro, Entonces me parece interesante como ver esas posibilidades y sobre todo qué pasaba antes y qué ha pasado, porque ahora hay todo un cuento, pues, o sea, hay bandas que hace, no sé, en los 80 o en los 90 casi que ni las dejarían tocar, pues porque mismo a todo el mundo, quién sabe qué dirían, pues porque súper machos, súper fachos, claro. pues. Bueno, empezamos con Rechazo, que fue tu banda, pero vamos a ir cerrando ya para que la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, también conozca un poquito más allá pues de la conversación del cine. A nivel musical, ¿con quién estás en este momento? ¿Qué estás haciendo? Háblanos un poco del proyecto musical que tenés en este momento. Bueno, pues continúo como comentaste, estoy con Átomos, que ya estamos cumpliendo 20 años precisamente. Átomos, Átomos, que es una banda rara, sí, de hecho hemos inclasificable. tenido, de hecho, pues podemos salir con punk, con post-punk, hasta con reggae, con de todo. Experimental, como ruidor, pues como no es, o sea, influenciados de Sonic Youth y toda esa movida como más experimental, Pixies también mucho. Pero sí, de hecho sacamos el año pasado un sencillo y este año estamos empeliculados con grabar unos temas porque pues 20 años, Claro. la madre, mucho rato. Y estoy con otro proyecto que se llama Malas Hierbas, pero ese sí es pum, pum, pum. Pues ¿Y qué haces en Malas Hierbas? bajo también. También toco tocas el bajo. bajo, siempre toco el bajo. Y Malas Hierbas, de hecho, también me parece muy interesante porque es una apuesta que pues ahora siento que en Medellín, no sé si es una moda o qué, pero todo es muy pesado, hay mucho divid, mucho grind, mucho cross. Nosotros pues nos influenciamos, tenemos pero somos más punk. Pues como retomar como esas raíces y obviamente pues muy anarcopunk. Átomos, incluso si vos ves a Átomos, las letras pues tienen denuncia, o sea, puede ser, digamos, lo más rock de cierta manera, influenciados porque todos venimos del parche punk, los tres que estamos tocando en este momento, y también tienen letras, no, pues por ahí hay el video que salió, de hecho lo sacamos el año pasado, pero este año se reeditó porque un parcero de Bogotá, Jacob MC, que es el vocalista de Escartel, estuvo por acá y nos grabó una parte. Ok. Y entonces reeditamos el video, pues como metiéndole la última parte de cuando él hace como el canto,
o su letra. Y el video, si vos lo ves, es puras imágenes de cuando estuvo el paro, las movilizaciones, pues. Claro, siguen siendo una banda muy contestataria. Entonces, para ustedes que nos están viendo, si les interesa la música que hace Luis, entonces tres bandas claves. En primer lugar, una banda que ya no existe, pero que esperamos que en algún momento tengan un punto de reunión, que es Rechazo, una banda clave para el movimiento anarcopunk de Medellín. Hay discografía en YouTube para que lo escuchen. Está Átomos, que es el proyecto actual, una banda muy experimental. Yo digo que son de esas bandas necesarias en toda escena punkera, porque es una banda que refresca un poco y rompe como con el esquema tradicional del punk. Entonces, Átomos y Malas Hierbas, una banda que creo que compartes ahí también con Cata, con todos los del... Cata y Camilo y César del Hormiguero. Exacto, todo el proceso cultural, para que ustedes también lo vean y lo busquen también en internet, el proceso cultural del Hormiguero, que es uno de los grupos anarquistas que más ha generado propuestas interesantes acá en Medellín, entonces para que le den una miradita. Luis, una recomendación, algo como para finalizar, que le quieras recomendar a las personas que están viendo o escuchando el podcast. Bueno, pues de las películas que hablamos, pues me parece, por ejemplo, Acción Mutante, yo no me canso de verla, y Ales de la Iglesia en general me gusta muchísimo. Todo lo de Ales de la Iglesia. El Día de la Bestia es increíble. Bueno, Los Nadie, pues Rodrigo D. Pues hay que verse El Regreso de los Muertos Vivientes. Claro. Para pillar, pues ahí como toda la escena del cementerio. La escena del cementerio. Bueno, yo también les recomiendo que vean Muerte de Chinchurria, qué feo, un corto en el que yo hice parte. Espera, eso es de esa, no, de Muerte Chunchurria, que es Muerte Chunchurria. Muerte Chunchurria es un corto que hicimos hace muchos años y son unos zombies que andan en bicicleta por la ciudad, que son zombies marihuaneros. Zombies marihuaneros recorriendo la ciudad de Medellín. Imperdible, lo tienen que ver. Ahí suena a Punto del Tiempo, por ejemplo. Entonces estoy muy influenciada, pues, como por... ¿Y con quién hiciste eso? Eso fue como un trabajo de la UPB. ¿De grado de universidad? El hermano de Malalechi, que era el vocalista de Los Horners. Los Horners, claro que sí. Tomás Uribe, Tomás Arán, muy parcero, pues yo me crié con los dos chiquitos. Me invitaron y ahí sale un parcero que es David, que es de los protagonistas. Y por ejemplo, más Serie B no se puede. Es Serie B, exactamente. Serie B total. Serie B totalmente. Y bueno, esa la recomiendo. ¿Y dónde la 2003. ¿Y dónde se puede ver? En YouTube. ¿Está en YouTube? Sí. Pues muy punkera, porque es muy vieja y no está de muy buena calidad. Ellos han venido por tus malditas tripas. Sí, porque es como la historia de que es muy particular, porque es una historia de que unas construcciones está para un cementerio indígena de acá de Medellín. Ok. Y como que empiezan a salir zombies. Y hay un taxista que recoge basta gente para vender las tripas. Eso hay que verlo, definitivamente. Súper profundo. Se le subió el nivel cultural. Súper profundo. Cinearte total, viraliza. No, a ver, y que pues ya, por ejemplo, ¿qué película? No, pues Vendetta también, que me parece que es es súper contestataria, que es una súper mega producción. Pero no deja de ser. Exacto. O sea, es contestataria, tiene la idea de contra del poder, del Estado. Bueno. Si es que se me escapa. Hay una, es que no me acuerdo bien del nombre, que es muy raro, que es una película, pero es animación. Se la voy a quedar del nombre. Sí, luego nosotros la recordamos y la ponemos ahí en... Yo voy a recomendar una. Es una película de terror, se llama The Green Room y es una película literalmente 100% de terror, protagonizada por skinheads, por punkies y gira en torno a una habitación donde ocurren un montón de cosas muy gore, muy bizarra y es una superproducción, no es algo... No serie B. No es serie B como Muerte Chunchurria, sino que es una superproducción, entonces también Green Room. Luis, mano, muy bacano haber estado acá con vos. Una conversación que duró casi 5 horas, 1 horita aquí, 4 horas por fuera de cámaras. Entonces, nada, si algo para despedirte aquí de los
televidentes, oyentes de Mentes en Disturbio. No, pues muchas gracias y espero que vean las pelis. Bacano. Y a todos ustedes que nos están acompañando en el video podcast, ya sea por YouTube o por Spotify, gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden, esto es Disturbios Sonoros, un podcast original de Mentes en Disturbio.